Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa con Angélica González Blanco. Hoy vamos a hablar de los retos y obstáculos que enfrentan los inmigrantes durante el proceso de inmigración a Canadá. Y para ello vamos a darle la bienvenida a Angélica González Blanco. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a tu casa. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quieran que esté. Me cuesta trabajo entenderlo todo, pero ahí voy. Gracias por tenerme de nuevo aquí en la casita. Encantada. Me encanta. Yo estoy súper contenta de que hayamos arrancado esta segunda temporada hoy y que el capítulo número 3 de esta temporada. Y vamos a hablar de lo que dijimos en un inicio, de los retos y obstáculos que enfrentan los inmigrantes durante el proceso de inmigración. Y la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los inmigrantes al adaptarse a la vida en Canadá? ¿Qué es eso que tú dices, wow, es esto? Yo pienso aceptar que llegaron a un país distinto y que tienen que hacer las cosas diferentes, de acuerdo al sistema en donde están y dejar lo que ellos estaban acostumbrados. Ese es el principal desafío. Los que logran cambiar el chip, como diríamos, más rápido, son los que triunfan más rápido, los que el proceso se les hace mejor, tienen una buena actitud frente al proceso. Y yo diría que la segunda cosa que más beneficia a un buen establecimiento es el yo era, olvidarse del yo era. Muy importante, porque yo creo que a todos les pasa, ¿no? Yo en Venezuela, vamos a hablar de mi comunidad venezolana, yo en Venezuela era director de marketing de una empresa, yo en Venezuela tenía hacienda, tenía ganado, yo en Venezuela esto, Venezuela lo otro. Cuando llegas a un país a empezar una vida desde cero, tienes que dejar todo eso atrás. No puedes traer y restregarle la cara a la gente con lo que yo era. Además de eso, el yo era ya no está. ¿No? El que está es el yo estoy, yo soy, yo quiero, yo voy, yo busco. Creo que esos son los retos más difíciles y es la parte más comprometida para mí en empujar al cliente. El problema está, en mi caso en particular, es que a mí me contratan para sacar adelante un proceso legal. Y ese es, digamos que el scope, el límite que yo tengo. Sin embargo, mi compromiso va más allá porque también soy inmigrante. Lo sé. Me duele el ser humano y empujo a mi cliente hasta donde el cliente se deja empujar. Hay momentos en donde el cliente no se deja empujar, no escucha y tenemos un problema adicional y es que en quién confían. Entonces comienzan a escuchar la voz, la opinión de cualquiera. Y al final del día terminan en procesos emocionales que les hace perder su libertad emocional y en algunos casos su libertad psicológica. Y yo pienso que la libertad emocional y psicológica, una depende de la otra, no es lo mismo, porque la emocional es que tú tienes una angustia, pero la psicológica es que terminas en un ansiolítico, en una depresión o terminas en un psiquiátrico. Entonces, claro. Para mí esos tres como la parte, y fíjate que no he hablado de nada que no dependa del individuo. No he hablado de nada que dependa de mí como representante legal. Claro, lo hablamos en el programa anterior de una persona que terminó con ansiolíticos y todo esto. Tenemos que ser muy selectivos al momento de escuchar y también de contar nuestros procesos. Este tipo de procesos no es algo que usted venga a estar ventilándolo a todo el mundo. Manténganlo en privado, porque como les dije, todos los casos son únicos y de repente a usted le está yendo bien, pero si le cuenta a una persona que le salió mal el proceso, le va a empezar a meter cosas en la cabeza que va a hacer que usted colapse emocionalmente. Incluso toda esa energía negativa, esto puede hacer que el proceso no fluya como debe ser. Y fíjate que el mayor número de inicios de remociones del país, porque no todas son deportaciones, arrancan con el tip de una persona y casi siempre ese tip es de una persona que tú conociste, que en el momento le pudiste haber caído mal, bien, no sé qué, un día amaneció con el pie izquierdo o simplemente por envidia
tum, marcó inmigración y esa persona hizo un reporte de ti. Sí. Entonces, mantener tu privacidad es algo crítico en un proceso migratorio y creo que es el challenge, sí, el challenge de la persona, de mantener su proceso para ella. Sí. No sé por qué no lo hacen. Además de que se los advierto desde el principio, les explico, mira, me toca cuidarlos tanto que yo les entrego copia del proceso, donde dice copia fidedigna para que vean los letreros y les digo, me toca entregarles copia porque primero es mi obligación. Dentro de un proceso migratorio, el material del proceso migratorio es propiedad del aplicante. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un representante legal que no te entrega copias, está corriendo porque algo está pasando. Claro. Entonces, yo le entrego las copias y le digo, por favor, es tu caso, no lo entregues a nadie, no, que mi primo llegó y que yo le voy a entregar el caso para que lo haga igualito el mío. Clonan lo hacen. Clonan el proceso. Entonces, inmigración comienza a ver un patrón de que todos están contestando igual y comienza una investigación. Me toca defenderlos de ellos mismos. Tú acabas de pagar por este proceso, es tuyo y no lo puedes pasar. Claro. Y no lo pueden pasar y mira, él entró por aquí y le salió por acá. Claro, y mucha gente piensa que es porque tú te quieres quedar con el negocio para que le lleves a otra persona y no es eso, porque ustedes son libres de escoger cualquier abogado. No solamente eso, sino que lo que va en ese proceso, te aseguro que no es lo mismo que va a ir en el otro proceso. Claro. De pronto podría tomar la jurisprudencia que tomé ahí, porque en alguna parte pueda que se parezca, pero no es el mismo proceso nunca. Yo nunca miro un proceso para otro. Puedo referenciarme, por ejemplo, qué decía aquel cosa, pero yo nunca lo puedo mirar porque no me sirve. Entonces, si no me sirve a mí, que fui la que lo hice, ahora imagínate otra persona que no tiene ni idea de lo que está haciendo, que tanto le puede servir, pero como son tan necios, lo hacen. Para los que no manejan los términos, una jurisprudencia es cuando tú vas a consultar algo, un caso similar, ¿correcto? No, una jurisprudencia es un caso que ha llegado hasta la Corte Federal y se convirtió en case law, que quiere decir que es un caso que fue fallado en la Corte más alta y que se toma como ley de referencia para un caso similar. Eso fue lo que quise decir y no me salió. Y en challenge es reto. Estaba buscando la palabra porque no me llegaba. ¿Viste que uno? Un reto. Sí, o uno se le pasa me tengo que pedir excusas a la audiencia porque a veces no es que quiera decir que hablo inglés, sino que a veces las cosas que aprendes en inglés es muy fácil, muy difícil para mí cuando estoy hablando. Traducirlas al momento y se me quedan en la cabeza y se me quedaron así y no es pretensión, no es pretensión. Claro, es que muchas veces eso no lo entendemos hasta que nos pasa. Yo era la primera que decía, qué ridículo es eso. Pero fíjate que challenge me quedó, bueno, challenge, no, reto, porque usas más esa palabra en inglés que en español y tampoco es que yo hable perfecto inglés, ustedes lo saben. Que yo soy la Tarzán del inglés. Otra de los retos que se presenta o una de las barreras que pueden tener los inmigrantes al momento de llegar en su proceso es el idioma. Lo hemos hablado siempre en muchos programas, tanto esta temporada como la temporada anterior. ¿Cómo pueden los inmigrantes superar las barreras del idioma, la comunicación al llegar a Canadá? ¿Hay alguna escuela que de alguna u otra manera me pueda ayudar a perfeccionar el inglés o a aprender el francés? Ahí, la primera cosa que tienen que tener es determinación y planificación. Y les invito a que revisen mi libro. La segunda, el gobierno canadiense tiene innumerables instituciones y hablábamos hace algún tiempo de la palabra settlement, de establecerse, que implican y tienen centros especializados que asisten a las personas a que se reestablezcan en el país y ahí tienen para estudiar el idioma. Ahora bien, el gobierno te enseña hasta cierto nivel. Estoy grabando. De un idioma de un lugar a otro es
diferente. O sea, si yo quiero, cuando me refiero a un lugar a otro y de pronto es, óyeme, yo aprendí a desenvolverme a ir al supermercado, pero yo lo que quiero es ser, I don't know, real estate agent o agente de bienes raíces. Pues con ese inglés no me puedo quedar. Tengo que cuadrar hacia más. Perdón. Tengo a mi hija perruna acá, discúlpenme. Entonces, pero la idea es, depende de ti, de lo que quieras. El gobierno sí establece, pero decirte yo que el gobierno te va a mandar a que tengas un nivel del idioma profesional, eso te toca a ti. Claro, tienes que buscar tú los recursos, pero sí están las herramientas. Total, todas las herramientas, no solamente cómo aprender el idioma, también está cómo buscar un trabajo, cómo buscar una vivienda. Te enseñan todo. Hay instituciones de establecimiento, settlement centers se llaman, o instituciones de establecimientos, traduciéndolo al español, que tienen personas especializadas en tu idioma. O sea, contratan personas en español, en urdu, en lo que sea, en japonés, en chino. Hay gente en filipino, en tagalo, que la gente hable el idioma para que se pueda comunicar directamente con la persona y la lleve dentro del proceso de establecimiento en Canadá. Claro, que no quede a interpretación o que queden dudas por el no manejo del idioma. Angélica, es momento de hacer una pausa musical. Ya volvemos con más de este tema llamado Retos y Obstáculos que enfrentan los inmigrantes durante el proceso de migración a Canadá. No se vayan, que ya volvemos. Y estamos de vuelta con más de Angélica González Blanco, hablando de los retos y obstáculos que enfrentan los inmigrantes durante el proceso de migración a Canadá. ¿Cómo es el tema de la vivienda? ¿Hay alguna organización, hay algún ente que me ayude a esa, no es relocalización, no, es como que a encontrar esa vivienda adecuada a mis ingresos y todo lo que yo tenga para ese momento? El gobierno no pone eso a tu disposición, sin embargo, el gobierno te da estos centros que te guían qué debes hacer de acuerdo a las usanzas de este país o a lo que se usa en este país. Obviamente te enseñan qué dice la ley, cómo debes pagar el arriendo, cuáles son tus compromisos. Eso te lo enseña la institución de restablecimiento. Sin embargo, no existe un banco de datos que diga que aquí están las casas, no, eso no existe, eso lo tienes que hacer tú. Yo creo que Canadá hace mucho y ya pedirle más es ser como un poco descarado, digo yo, porque el gobierno hace muchísimo por el establecimiento del inmigrante. Algunas personas no les gusta, lo critican, dicen que es mediocre, que no le dieron, pero fíjate, mira, las opiniones son opiniones, no son los hechos, no es la realidad. Cada quien toma la cosa de acuerdo a su propia interpretación. Entonces, para lo que el gobierno está establecido, existen muchísimas ayudas para que la persona se restablezca. El problema está en que la quieran utilizar de acuerdo como está establecido en la dinámica social de Canadá. Pero si tú quieres ir a usarla como tú quieres que te la usen a ti, porque tú crees que tú te mereces que te llamen a ti o que te lo hagan a ti personalmente, no sé qué, no te va a funcionar y te va a disgustar mucho. Claro. Y le va a disgustar a la persona porque no es lo que ella quiere, porque no es como se le agradó. Entonces siempre hay un elemento de queja y de inconformidad. A pesar de que les des todo, siempre hay un elemento al final de que una persona pueda que se queje, pero realmente dentro de la dinámica del país, creo que es un país que te entrega mucho y que de pronto a veces las personas no lo revisan. Yo pienso que otro reto, iba a decir otro challenge. Otro reto que la persona enfrenta es la falta de costumbre al investigar, al autorrevisar, el autoleer, óyeme, sí, tú puedes ir a preguntar, pero antes de ir a preguntar, ¿cómo sabes tú cuál es tu criterio para determinar si sí o no, o tener un poquito de idea? Es aprender a leer, a investigar, a hacer el research. Mira, yo emigré a Canadá en los años 90. Había internet, pero era como de teléfono. Sí, el dial-up.
Hoy día, los elementos que tenemos con la vida electrónica son innumerables que pueden llevar a la persona a tener información de primera mano y lo que no entiendas o lo que creas entender mucho, irlo a cotejar con una persona que sepa, pero vas a estar en una posición diferente al momento de tomar la decisión. ¿Por qué? Porque tienes algo de información. Entonces yo creo que el reto de no leer es grave. Claro, eso lo podemos resumir como que en proactividad, ser proactivos al momento de buscar la información y como que ir un paso más adelante, ¿no? Investigar para que no llegues en blanco. ¿Cierto? Yo pienso que es mi mejor, porque mira, una persona, si es mi cliente y llega a la provincia de Ontario, yo voy a tener, lo puedo direccionar y le puedo dar un eje. O sea, pero yo no puedo ser el babysitter de mi cliente. Yo le doy los pautas y les doy un libro en español a mis clientes de lo que tienen que hacer. Y sin embargo, van a alquilar o rentar una vivienda y le piden 12 meses, 12 cheques por para adelantado. entregar al cliente. Y le digo yo, ¿y por qué lo hiciste? Ah, porque es que ellos me lo pidieron. Y le dije, pero si yo te di un manual, ¿tú por qué hiciste eso? Move forward, el otro. Claro. Y caemos en eso y volvemos a caer en eso. Yo llegué a una conclusión después de 24 años y es que yo entrego lo mejor de mí y está en ti recibirla o no. Antes sufría porque entonces mi cliente llegaba, no me hicieron esto, Angélica, entonces yo llorando a resolverle el problema. Yo le dije, yo te di todos los métodos preventivos. Y la gente me dice, es que estás vuelto dura. Y yo, no es dura. Es que ustedes tienen los elementos y después se quejan. Y para mí la mayor satisfacción es ver a mis clientes que pueden llegar a cumplir con la meta que nos trazamos en nuestra primera consulta. Entonces, y les doy los elementos para que lo hagan. Y tienen que investigar. Y no, es que ustedes creen que yo fui a la universidad. A mí me tocó en Canadá ir a la universidad 4 años que he podido hacer derecho de nuevo completo y me hubiera salido mejor. Y no lo hice, pero entonces, y bueno, miles de cosas, son sacrificios, no estudié. Nadie me lo pregunta. Tengo una hija de 17 años que ve a la mamá por FaceTime porque yo estoy resolviendo problemas. Entonces, el asunto que la gente no ve detrás y es muy fácil calificar con lo que ven de aquí para adelante. Ah, Angélica es fuerte, ella puede con todo, tiene esto. No, yo tuve que pasar por un proceso para llegar y ellos cada día me van puliendo más, a ser más fuerte y a decir, bueno, entonces sí quiero, pero hasta aquí, porque yo les doy todo, pero ustedes también no pueden, yo no puedo dejar de vivir por ustedes. Claro, entonces, yo aprendí algo con un jefe hace muchos años, y es que y esto lo aplico, hoy en día lo aplico para todo en la vida, Angélica. Él me decía, antes de venir a mí con una pregunta, agota todos los recursos primero. Averigua cómo lo puedes resolver, averigua la respuesta. Si no la consigues por ningún lugar, ahí es cuando vas a venir a mí. Pero no es que tienes la duda y que, bueno, es más fácil preguntarle, en este caso, al señor Efraín. Señor Efraín, tal cosa, ¿usted ya buscó? ¿Usted ya investigó? No, bueno, vaya, si no lo consigue, vuelva. Es la papita pelada. Mis clientes tienen esto que soy yo, que estoy hablando en una entrevista, desde el principio. Y yo les hablo claro y con la verdad, que les digo, a veces algunos se enojan porque yo no tengo filtros y les digo las cosas así, tal y cual como van a pasar. Y a veces no es lo que quieren oír. Y les digo, desafortunadamente, yo no soy una leyora de la futuro y eso que te dicen cosas que te endulzan el corazón. Yo te estoy preparando para que tú puedas tomar las decisiones que son correctas y adecuadas con el futuro de tu vida y la de tu familia. Está en ti tomarla o no. Claro, claro. ¿Cuáles son los retos culturales que más, o sea, has visto de la gente que llega a Canadá? Porque culturalmente somos muy diferentes los latinos, los hispanos, a los canadienses. ¿Cuáles han sido esos retos? Número uno, somos una sociedad de trust, que es trust de confianza. Confiamos en el otro. De hecho, lo ves hasta en las leyes. Las leyes te ponen y te muestran confianza hasta que se cansan que le metan el dedo en la boca, paquete y lo cortan. Entonces, es una confianza de mucha
la gente malinterpreta la sociedad pensando que son ingenuos. No son ingenuos, sino que tienen todavía el concepto que la palabra y que el respeto por el otro se da. Esa es la primera cosa. La otra cosa es el orden. ¿Ok? El orden de, inclusive de cómo botas la basura, el orden de cómo te subes al autobús, por dónde te bajas, dónde esperas tu autobús, ese orden social que de pronto venimos de países en donde no existe ningún orden, sino que sobrevive el más fuerte, no funciona. El orden en el tráfico. Para mí, manejar en otras ciudades, cuando te voy a visitar a tu ciudad, para mí oír el claxon es algo así, porque yo tengo 30 años que yo manejo y a mí nadie me pita. Nadie me pita. Yo no sé qué es un pito. Y entonces, el manejo del pito y del que apúrate, pues yo en Latinoamérica no manejo hace mucho tiempo, pero cuando te voy a visitar a ti sí manejo. Y la gente te pide y le digo, pero ¿qué espera? Que yo me le pase por encima del carro que tengo adelante, ¿cuál es la oportunidad? Y tú te acostumbras al manejo social de esa forma, la organización, el respeto por el otro, el respeto en el turno en una cola. Es muy importante eso. Mira, lo que dices del claxon, de la corneta o de pitar, a mí me hace gracia porque si en Venezuela la gente es cornetera por excelencia. O sea, te retrasaste 5 segundos, la luz cambió en verde y te retrasaste, te tocan la corneta horrible. Yo aquí perdí la costumbre de la corneta y cuando alguien me cornetea, me exaspera. Es horrible de verdad cómo me siento, no me gusta. El respetar la fila. En un supermercado en estos días estábamos haciendo la fila y vino una persona y se saltó a la fila porque estaba apurada, ni siquiera pidió disculpas ni nada. Evidentemente era un latino. Entonces son cosas que nos hacen salir del orden. Son cosas que para el nativo hace ruido y hace quedar mal a toda la comunidad hispana. Fíjate, yo cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, tuve una barriga inmensa. Y para ir a hacer los controles, yo no iba en auto porque el hospital quedaba porque ya lo quitaron de ahí, en el downtown. Entonces, yo me subía, mi oficina es muy cerca del subway, entonces yo me subía en el subway y agarraba un autobús. El transporte, por lo menos en Toronto, es un transporte público excelente. El autobús dice que va a pasar a las 1:15, puede que pase a las 1:17, pero pasa. O sea, por eso digo que hasta para tomar el autobús tú tienes una aplicación y sabes que te está esperando. Sí. O sea, si te lo pierdes por culpa tuya porque llegaste tarde. Claro. Y fíjate, había una señora como de 70 años y me vio con el barrigón. Ella se paraba, me la silla y le dije, no, señor, no, quédese tranquila, yo me quedo de pie. Ella se paró para darme la silla porque yo estaba, mi barriga era un poco exagerada porque mi hijo nació pesando 11 libras y era yo, o sea, era barriga con Angélica. Pero ves esa disponibilidad. Lo mismo es que tú pones la señal de cambio y la persona inmediatamente baja la velocidad y tú nunca, cuando tú ves una persona que no te tranca el paso, que no hace eso, enseguida dice tú, por lo menos aquí en Toronto decimos ese chino, porque no es tan individualista que te tira el carro para no darte la, pero el 90% del tiempo, y tú te acostumbras a vivir en esa paz. Entonces, claro, ese challenge al principio es muy, muy, muy fuerte porque les cuesta hasta en ese orden. Claro. Y yo pienso que la otra cosa es la asequibilidad a las cosas. Una de las cosas que yo siempre le digo a mis clientes es tienes que tener mucho cuidado con tus finanzas. Oh. ¿Por qué la asequibilidad? Porque tú entras a un supermercado a pesar de que, por ejemplo, ahorita estamos en invierno y el 90% de las frutas son importadas, todo eso, pero son asequibles a ti. Sí, tenemos una economía inflamada, sí, que está caro, sí, que hablan peste de Canadá, pero tú igual vas al supermercado y puedes comprar de todo. Y en la forma como el supermercado despliega o las cosas que las ves tan bonitas,
Entonces tú ves $1.25, 50, $1.30, $1 no sé qué. Acuérdense que el dólar canadiense es un poquito más económico que el americano. Entonces la persona no se da cuenta porque tú estás viendo el dólar, pero suma $1 con otro dólar, y ya te gastaste un montón de plata. Entonces, claro. Gente que a veces viene de países en donde, a pesar de que esos países son productores y de pronto Canadá les compra frutas, verduras y de todos esos países, no tienen la asequibilidad de comprarlo. Yo no sé cómo eso pasa. O sea, yo no sé cómo, por ejemplo, Canadá importa aguacates de México. Estoy inventando. Y cómo de pronto llega un mexicano aquí y se asombra de cómo puede comprar el aguacate en la supertienda, en el supermercado. Claro. Y tiene que ir a la plaza. Yo pienso que ese es uno de los challenges más grandes del emigrante cuando lleva, porque yo les digo que se deslumbran con la belleza de lo que hay y la asequibilidad, pero si no te das cuenta, en un cerrar y abrir de ojos se acabó el dinero. Sí, hay que cuidar mucho las finanzas en Canadá y en cualquier parte del mundo. Y vamos a aprovechar, Angélica, para hacer una pausa musical y ya volvemos con más de los retos y obstáculos que enfrentan los inmigrantes durante el proceso de inmigración a Canadá. Y estamos de vuelta con más de Angélica González Blanco y hoy estamos hablando de los retos y obstáculos que enfrentan los inmigrantes durante el proceso. Angélica, ¿hay algo que seamos hispanos, latinos, a Canadá, a China o a cualquier parte del mundo, cómo enfrentar la soledad y el aislamiento social durante el proceso de integración en Canadá? ¿Hay centros para hispanos? ¿Cómo se puede manejar todo esto? Porque eso pega, eso afecta a la psiquis también. Puedes terminar con ansiedad, con depresión, con muchas cosas. Hay centros cada barrio tiene un centro comunitario para todas las razas, nacionalidades, religiones, idiomas, lo que quieres. Entonces está en ti, las herramientas están ahí, está en ti poner en acción la herramienta. Entonces, por ejemplo, hacen grupo de yoga en la mañana o puedes ir a la piscina a nadar, hacen ejercicio, hay un programa en la biblioteca si tienes hijos chiquitos de lectura, hay miles de cosas para integrarse. En Toronto por lo menos hay un centro de habla hispana que le da ayuda a las personas de habla hispana. Bueno, tengo mis reservas sobre qué es lo que pueden encontrar porque la gente idealiza las cosas, pero tú tienes que poner de tu parte. Yo pienso que lo primero que hay que hacer es tratar de entrar el codo a codo con la sociedad donde vives, porque si te enfrascas en que tengo que estar con mi comunidad, con solo mi comunidad, o con la gente que habla español, no vas a superar esa etapa del proceso de restablecimiento. Entonces, visitar los centros comunitarios, hay muchísimas actividades free, libres, sin pagar. También integrarte en un gimnasio, si te gusta, no sé, cocinar, irte a una clase de cocina, integrarte si estás estudiando dentro de las asociaciones de estudios. O sea, las herramientas están afuera, hay infinidades de cosas para hacer. Pero si tú llegas y dices, me siento solo y aburrido, que en este país no conozco a nadie, y te encierras en tu cama y te vas a dormir, te aseguro que te vas a quedar ahí todo el tiempo. Claro, no vas a conocer nunca a nadie, porque si no sales, ¿cómo lo conoces? No hay manera. Y casi que todo inicia con una decisión de lo que yo decía o lo que digo en mi libro. Casi que en todas las entrevistas contigo lo muestro porque en mi libro dice que tú tienes que asumir qué es lo que quieres y asumir a lo que vas a renunciar, porque yo quiero una vida más segura, por ejemplo. Entonces voy a renunciar a tener cerca a mi mamá, a los tíos, a los primos, a los tíos que no son tíos, pero se criaron como mis tíos, a todas esas cosas, y me voy a ir a un país donde es muy seguro, que puedo dejar la puerta abierta y nadie va a entrar a mi casa, pero no lo voy a tener a ellos, pero voy a buscar lo que quiero. Entonces es como una negociación tan intrínseca entre tú con tú,
que tú, cuando ya tienes eso, dices, bueno, estoy en un país seguro, ahora ¿qué me toca hacer? Ya conseguí lo que quería. Y es muy personal y todo depende, no depende de mí como el representante legal, depende, yo les doy las herramientas, pero dependen de ellos de tomar la decisión de voy a conquistar lo que decidí hacer. Punto. Claro, así. Depende del compromiso y las ganas que tengas de salir adelante con en esta nueva etapa. Vamos a hablar de esta es la última pregunta, pero creo que es una súper importante que se deben estar haciendo todos. ¿Cómo es el acceso a los servicios de salud, a la asistencia médica en Canadá en esta primera etapa, en este primer proceso? La salud es gratuita, no es gratuita, no se le niega, si se le niega, tienes que tener un seguro. La salud en Canadá es una salud social y está a cargo de la provincia donde vives, está a cargo del gobierno federal. Entonces, la salud en Ontario la maneja el gobierno de Ontario, la de Alberta la maneja el gobierno de Alberta, la de British Columbia, el gobierno de British Columbia, y así sucesivamente. Cada provincia tiene su propia ley doméstica y cómo es el proceso para adquirir la salud. Pero en general, la medicina en Canadá es social, ¿ok? Teniendo en cuenta que una persona, por eso es el peor invento, venirse a Canadá sin estatus, tú tienes que tener un estatus para acceder a la medicina, porque puedes tener el dinero que tú quieras, que no vas a poder acceder a la medicina porque es una medicina social. Punto. Ahora bien, ¿quién tiene acceso? Por ejemplo, en la provincia de Ontario, donde yo vivo, una persona puede tener acceso al cubrimiento médico después, inclusive yo, que soy ciudadano canadiense, después de estar 90 días en la provincia. Si yo por alguna razón decido irme a, yo que sé, a Cafarnaúm y duro más de 90 días fuera de la provincia de Ontario, cuando regrese tengo que volver a esperar 90 días para poder ser sujeto a ese cubrimiento. Entonces, no es que yo porque soy extranjero, no, la ley es para todos. Entonces, la medicina es gratuita, es una medicina social. Buena, yo no me puedo quejar de ella, pero en este momento tenemos una sobrepoblación con pocos profesionales, entonces los tiempos de espera son críticos. Hay que entender cómo usar la medicina social. Tienes un primary caregiver, es decir, un médico de familia, que ese médico de familia te remita a las demás partes y tienes que entender cómo funciona para que la puedas usar. Es muy benévola. Si la comparamos con la medicina en Latinoamérica, el médico canadiense es un poco menos agresivo, más tranquilo. El médico te dice, mira, un antibiótico, tengo que ponerme brava para que me manden un antibiótico porque quieren primero determinar el paso 1, 2, 3, 4 y ya yo sé que lo que necesito es un antibiótico, no te lo van a mandar así. Es un sistema completamente diferente que tienes que mirar. Lo que debemos dejar por sentado, uno, es que es una medicina social, que es decir, que es gratuita, que está a cargo del Estado y que es el Estado provincial, es la autoridad de la provincia quien lo determina y que solamente está dada para las personas que tienen estatus dentro del país. Entonces, si no tienes estatus y si piensas venirte a Canadá de una forma irregular, no es una buena idea. No lo es. ¿Qué pasa si soy turista? A lo mejor esto no lo manejas, pero se me ocurrió ahorita. Yo te voy a visitar, Angélica, y te digo, vámonos a esquiar a Mont-Tremblant. ¿Cómo es? Mont-Tremblant. Mont-Tremblant. Mont-Tremblant, nos vamos a esquiar a Mont-Tremblant. ¿Qué pasa si, no sé, esquiando me rompo el pie? Te atienden en tu emergencia porque eres un turista, pero tú tienes un estatus, eres turista. Ok, perfecto. El problema es que entras como turista, te quedas en el país, quieres ver a un doctor por una especialización que se supone, tú tuviste una emergencia. Ok. Y tú tienes un estatus como turista. Tú tienes que pagar porque no estás cubierto, te van a hacer pagar por los servicios, pero tienes un estatus. Tú te presentas, mira, yo me vine a Mont-Tremblant, estaba esquiando y me partí una pierna.
tengo este accidente y te va a atender todo el mundo y te van a cobrar, a nosotros nos cobran la ambulancia, la no sé qué, todo lo que te lo van a cobrar. Pero tú tienes un estatus. Pero si pasaron 6 meses, no tienes ningún estatus, ni tienes nada, ni haces nada acá, y yo qué sé, te dio una apendicitis, no te van a dejar que te mueras. Pero va a ser un proceso doloroso. Claro, porque tienes que pagar. Tienes que pagarlo, te van a cobrar este mundo y parte del otro, pero también el cómo entras tú al sistema médico. Claro, claro. Hay en las ciudades grandes, hay algunos instituciones que atienden a personas sin estatus, fuera de estatus le llaman. Pero eso no es muy a menudo, no tienen todas las cosas. Recuerda, Canadá tiene 40 millones de habitantes. No es una cosa así de fácil y hay que respetar las leyes. No es buena idea llegar a un país sin tener un programa de qué es lo que voy a hacer y un plan de cómo lo voy a manejar. Claro. Eso no es buena idea. Y en un país como Canadá, malísima idea, porque es un país socialdemócrata que tiene ciertas leyes que tienes que aprender cómo navegar en esas leyes, y si no tienes estatus se te complica. Dentro de las personas que abusan de ese estatus, por ejemplo, al final del día su propia conducta, a mí me da pesar porque mi gente trabajan a veces 3 y 4 meses y luego no le pagan. Trabajan gratis y el vivo vive del bobo, porque no es que todo el mundo, acuérdate que aquí ya no todos somos canadienses, sino hay gente que viene de todas partes, entonces monta un negocio y el otro trabajó y no le pagó, entonces sabe que el otro tiene miedo. O sea, la cantidad de cosas que tú ves en el medio son cuestionables porque el ser humano somos duros. Sí. Somos muy duros. Pero la medicina en general es una medicina social gratuita. Gratuita no es, porque, no, porque la pagas. En nuestros impuestos pagamos casi que el 40% de nuestros ingresos van hacia los impuestos. Por eso soy enemiga aférrima del mal uso del erario público, porque el 40% de lo que yo produzco está allí. Es casi la mitad de lo que yo produzco anual. Claro. Pero funcionan las cosas, los hospitales funcionan, todo funciona. Sí funcionan. En este momento creo que el gobierno tiene que asumir la realidad que somos muchos y que hay que abrirle la puerta a profesionales de la salud ya preparados, porque de verdad, somos muchos y los tiempos de espera cada día son más grandes. O hacer un cambio y dejar la medicina semiprivada de pronto. Mira, qué interesante. Sería algo interesante porque la carga para el profesional de la salud es muy alta. Tienes que ver no sé cuántos pacientes porque no alcanza, y también es otro ser humano. O sea, claro. Tener presente eso. Bueno, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Como siempre se nos fue volando, pero antes les voy a decir cuál es el próximo programa, cuál es el tema del próximo programa. Para el próximo programa vamos a hablar de consejos prácticos para los solicitantes de inmigración a Canadá. Así que si tienes preguntas, aprovéchalas, anótelas para que no se le olvide nada, e incluso si quieres puede enviar sus preguntas a través de info@contiguaradious.com o a través de las redes sociales de Angélica, @Angélica González Blanco, y su página web www.angelicagonzalezblanco.com. ¿Y tu libro, Angélica? ¿Cómo es que se llama el libro? No pierdas tu libertad por emigrar, le debería haber puesto, pero es por emigrar a Canadá. Lo encontramos en amazon.com. Y bueno, es fácil. González Blanco pegadito lo vas a encontrar en cualquier parte. Si lo googleas, si se te olvida en qué parte nos puedes encontrar. Lo interesante de ese tema va a ser que de pronto la persona no quiera venir a Canadá, pero de pronto quiere tener tips de cómo emigrar. Mira, funcionaría para cualquier parte del mundo, siempre y cuando tengan convencimiento de lo que hay que hacer. Lo que hay es que conocer el proceso doméstico de cada país, pero antes de emigrar tenemos que tener un plan. Así que me muero por ese tema. Nos vemos en una próxima oportunidad. Me encantó servirte y estar en casa el día de hoy. Gracias, Angélica. Es un placer tenerte acá en Contigo Radio. Y bueno, hemos llegado al final del programa por el día de hoy, pero antes recordarles que ser bueno está de moda, que hay que hacer bien sin mirar a quién
y que definitivamente unidos somos más fuertes. Nos vemos en un próximo programa. Bye bye.